Sí, estamos ya en contacto con Mauricio Vallejo. Él es gerente corporativo de Ende Corporación, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Mauricio. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Buen día, Marco. Un gusto conocerlos por este medio. Gracias por la entrevista y por permitirme dirigirme a su teleaudiencia, o perdón, en este caso, a su audiencia, para transmitirles algo que me parece muy importante y es la introducción de la electromovilidad en Bolivia. Así es. Vamos a acostumbrarnos a pronunciar otra palabra muy nueva. Decíamos con insistencia quienes tenemos un vehículo y nos proveemos de combustibles, gasolineras, estaciones de servicio. ¿Qué más? Sí, estaciones de servicio, centros de combustible. Algo así, ¿no? Y ahora vamos a tener que acostumbrarnos a electrolineras. Gasolineras, electrolineras. ¿Qué son las electrolineras? Son centros de recarga. De recarga de energía eléctrica para vehículos eléctricos. Exacto. Y el gobierno en los últimos meses ha instalado varias electrolineras, una en el aniversario de Oruro en Oruro, y esto es para cambiar la matriz energética y hacer que los bolivianos también podamos consumir energía eléctrica para vehículos eléctricos. Ayer informábamos en La Razón acerca de la importación en 2021 de 1.200 vehículos eléctricos. Seguramente esa cifra, comentábamos también en la reunión de editores, va a aumentar este año, considerando de que ya tenemos electrolineras. ¿Cuántas electrolineras hay en el país, don Mauricio? Bien, creo que es apropiado el iniciar esta conversación para describir con claridad lo que es una electrolinera y cómo estamos brindando este servicio. El partir indicando que nuestro presidente, Luis Arce Catacora, el 10 de febrero de 2022, hizo un anuncio importante en Oruro, que es una secuencia que sigue una secuencia de hechos muy relevantes, puesto que justamente un año antes, en julio de 21, se emitió un decreto supremo, el 4539, que promueve el desplazamiento del combustible fósil a través de la introducción del vehículo eléctrico en Bolivia. Y esto como una medida para proteger a la madre tierra, que es severamente dañada por las emisiones de CO2 que contribuyen al efecto de calentamiento global. En ese contexto, el objetivo de los vehículos eléctricos es establecer incentivos tributarios y financieros, tanto para la fabricación, para el ensamblaje y para la compra de los vehículos eléctricos, de tal manera que estos vehículos puedan ir incrementándose en su existencia y uso en Bolivia. Para ello, bien usted lo decía, una electromovilidad, por tanto, es el uso de la energía para mover un vehículo que puede ser de transporte privado, transporte público o de usos industriales. Y una electrolinera, ahí llego a su pregunta, es una estación de recarga para estos vehículos eléctricos. Algo importante, le decía, se anunció en Oruro, y es que durante un año la recarga promocionalmente la recarga para los vehículos eléctricos va a ser gratuita. También usted hacía referencia a que en Bolivia ya hay un número considerable para haber dado un pasito muy pequeño todavía, de vehículos eléctricos. Y es así que hay 1.100 entre autos y motocicletas importadas en el año 2021, y hay 600 también entre autos, motocicletas y bicicletas de fabricación local. Por tanto, poco a poco y gradualmente se está introduciendo esta tecnología en nuestro medio, y bueno, es una de las medidas que van a ayudar a, como decía antes, conservar el medio ambiente. Una de las preguntas obligadas en este caso es
cómo funciona y cómo puedo comparar esta tecnología con la de los vehículos clásicos, es decir, de los vehículos a combustión. Primera cosa es que el uso de energía eléctrica en vehículos posibilita ahorros respecto al consumo de combustible fósil, por decirlo así. Por tanto, además de contribuir a la madre tierra, me puede contribuir al bolsillo, en el sentido en que a lo largo de la vida útil del vehículo voy a gastar menos dinero poniendo electricidad a la batería de mi vehículo en vez de poner combustible líquido al tanque de gasolina. Podemos hacer una referencia. Se ha hecho un pequeño estudio en el cual se ha determinado que si un vehículo eléctrico y un vehículo a combustión recorrieran 100 kilómetros, estamos hablando de un vehículo de tamaño medio, porque bueno, hay diversidad de vehículos, ¿sí? Pero si dos vehículos de este tipo recorrieran 100 kilómetros, el vehículo a combustión requeriría 28.9 bolivianos de combustible líquido y el vehículo eléctrico, dependiendo del tipo de carga y el horario de carga, en promedio podría estar requiriendo aproximadamente 15 a 17 bolivianos. Es decir, que estamos hablando de un ahorro de promedio del 50% en combustible. Ese es el punto relevante en cuanto al ahorro, pero también hay que ver cómo funcionan estas ya no gasolineras, sino electrolineras. Para las electrolineras, bien lo dijo el conductor del programa, ya se han instalado 11 en Bolivia. Tenemos instaladas 4 electrolineras en Santa Cruz, 3 electrolineras en Cochabamba, y 3 electrolineras en La Paz, e incluido el Alto, una electrolinera en Oruro, y en total 11 electrolineras. ¿Dónde están estas electrolineras? En Santa Cruz, en Ventura Mall, en el Cristo Redentor, Cuarto Anillo, en el Palacio de Tambaquí, en Cochabamba, en Elfec, en el parqueo del Cine Center y en la subestación de Villa Tunari, en Elfec. En La Paz, en el Estadio Hernando Siles, en la Plaza Bolivia y en el Alto, en Villa Bolívar, Oficina de La Paz. En Oruro, es la que recientemente se inauguró, en subestación norte, que es en la avenida Tacna y casi esquina Reinos. Entonces, tenemos 11 estaciones de carga que posibilitan que un vehículo transite desde Santa Cruz a La Paz o viceversa, cargando donde necesite energía eléctrica a su batería para la locomoción del vehículo. ¿Cómo se hace esta carga? Decíamos, esta carga se hace en una electrolinera que está en uno de esos 11 puntos habilitados y se requiere tener en el teléfono celular bajada una aplicación denominada VoltBras, que se puede obtener gratuitamente en el Play Store o en App Store de la web. Con esta aplicación cargada en el teléfono es suficiente escanear, es decir, escanear un código QR que tiene la máquina de recarga y se va a poder iniciar la carga de combustible. Una vez concluida, esta va a ser cargada a la tarjeta de débito o crédito que esté asociada a ese usuario. Eso significa, por tanto, que la carga también es muy simple y en esta etapa inicial, normalmente en los puntos de recarga estamos teniendo una persona que, como se ve justamente en este momento en la pantalla, debe habilitar la máquina con una tarjeta electrónica que facilita, digamos, que pueda empezar el proceso. Para cualquier dificultad en las diferentes ciudades también se están habilitando líneas 800, es decir, líneas gratuitas para que los que deseen hacer consultas puedan satisfacer todas sus inquietudes y estén listos para visitarnos en estas electrolineras. ¿Qué es importante? Estas electrolineras trabajan 24/7, es decir, todos los días del año, las 24 horas del día. También para alguien que ya tenga este tipo de vehículos es importante conocer que los mismos están diseñados, están cumpliendo las normas tanto europea del tipo 2 como la norma china,
y por tanto se pueden cargar todos los vehículos que normalmente circulan en el país que responden a una de estas dos normas antes mencionadas. Don Mauricio. ¿Qué se espera? Adelante. Sí, le quería consultar, don Mauricio, por lo que nos explica, las 11 electrolineras están funcionando al 100% y nos anunciaba, si vale el término, una promoción de carga gratis. ¿A partir de cuándo se aplica esto? Este anuncio se lo hizo el 10 de febrero en Oruro y nuestro presidente Luis Arce estableció que esta carga promocional será por el espacio de un año. ¿A partir de cuándo? ¿Ya se está aplicando? De la fecha de su anuncio. Ajá, de la fecha de su anuncio. A ver, Okay. algo muy práctico, algo muy técnico, muy logístico. A ver, en el caso de las gasolineras, en el caso de las estaciones que distribuyen gasolina, gas natural y diésel, normalmente tienen unos 4 o 6 máquinas instaladas y van despachando uno a uno en el tiempo que requiere llenar un determinado tanque, ya sea 2 minutos, 3 minutos. Una operación de 5 minutos puede ser suficiente para un vehículo grande, por ejemplo. Eso significa que los vehículos van a estar estacionados en ese tiempo y en un eventual congestionamiento puede que ocurra más tiempo. En el caso de las electrolineras, la carga tarda más tiempo. ¿Qué tiempo está previsto para una carga suficiente que permita al usuario tener, digamos, una batería completa para un viaje largo, por ejemplo, y no se va a ocasionar filas, congestionamiento en las electrolineras? ¿O cuál es el dispositivo que ha establecido ENDE? Ok, excelente pregunta. La primera cosa para poder explicar y entender esto con claridad es diferenciar que existen diferentes tipos de vehículos, diferentes tipos de cargador y por tanto hay dos variables fundamentales. La primera, ustedes han debido ver, existen desde bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, vehículos muy pequeñitos y vehículos que si a uno no le dicen probablemente o no lo sabe reconocer, perfectamente se confunden con un vehículo, una vagoneta inclusive, de las que son muy grandes y uno puede ver exactamente sus equivalentes en vehículos eléctricos. Estos vehículos tienen diferentes tamaños y capacidades de batería. Por tanto, el llenar esa batería es proporcional a la capacidad de carga que éstas tengan. Esa es una variable importante. Por otro lado, normalmente los catálogos nos refieren a dos tipos de cargas. Primero, una de 0 a 100, que normalmente no se da con regularidad porque no se conduce el vehículo hasta que esté en 0, porque estaría parado, ¿cierto? Entonces, normalmente uno tiene una carga media que la va reponiendo en la medida en que se utiliza. Por tanto, si uno piensa que tiene un vehículo de tamaño medio, y con los 3 tipos de cargadores existentes, que son carga lenta, carga rápida y semirápida, podría tener 3 tiempos diferentes. En Bolivia, los que se han implementado son los de carga intermedia. Entonces, ¿qué tiempo podemos esperar? Para un vehículo promedio, podríamos esperar que en unos 30 minutos aproximadamente tenga la carga suficiente para circular todo el día, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si alguien, por ejemplo, tiene que ir, pongamos el ejemplo de Santa Cruz, a hacer una compra en el Ventura Mall, donde se tiene un centro comercial y un equipo cargador, pues mientras se da una vuelta en el supermercado o en el mall o en la actividad que requiera, su vehículo queda cargado para circular al menos un día o más, dependiendo del tráfico que tenga. La carga promedio, por tanto, podríamos decir que está entre 30 a 45 minutos para las necesidades ordinarias de un vehículo. ¿Se tiene previsto la instalación de más electrolineras a lo largo del año? Correcto. Justamente el decreto al que hice referencia establece que tanto como hoy ENDE en carácter promocional está invirtiendo en estas electrolineras, pero esto también está abierto a que
los emprendedores puedan ir haciendo sus emprendimientos privados y que pongan electrolineras, para lo cual la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear ha sacado ya 3 disposiciones, 3 normas. Una, la primera, que establece cuál es el procedimiento o cómo deben habilitarse las estaciones de recarga. La segunda, establece cuáles son los estándares y medidas de seguridad que se deben utilizar para que la carga esté 100% garantizada en términos de seguridad. Y la tercera es la tarifa. Y justamente en base a esa tarifa que ha definido la Autoridad de Electricidad es que les hacía el ejemplo que en promedio se puede estar logrando ahorros del 50%. Ojo que es importante, para que la información vaya completa, diferenciar que la carga horaria, o más bien que el costo de la energía tiene una diferencia horaria. Hay 3 tipos de sectores o bloques a lo largo del día que están asociados a la intensidad o a la simultaneidad en que los diferentes usuarios del sistema demandan energía. ¿Esto qué significa? Que tenemos el bloque alto, el bloque medio y el bloque bajo. Eso significa bloque de alto consumo, de medio consumo y de bajo consumo. Los datos que yo les he estado refiriendo son en el bloque medio, es decir, tratando de hablar siempre de términos promedios. Podría tener un ahorro hasta mayor si acaso la carga se hace en el bloque bajo, y obviamente si se hace en el bloque alto, el ahorro podría ser un poco menor, ¿no? Pero creo que en promedio podemos estar hablando de un 45 a 50% de ahorro respecto a lo que gastaría en combustible con combustible líquido. Y por tanto está abierto a iniciativa de los que deseen emprender el poder hacer las electrolineras. Y por cierto, ENDE está liderando con estas 11. Y en la medida que se incrementan los vehículos, porque la proyección es que para el 2030 el 20% de los vehículos del parque automotor deberán estar funcionando con electricidad, y eso nos permitiría desplazar una gran cantidad de combustible y un significativo ahorro para el país, que dejaría de importar algunos combustibles, ¿no? En ese marco, entonces, con todo esto, con seguridad que el número de electrolineras va a ir creciendo proporcionalmente al número de vehículos que vayan ingresando al país o se vayan fabricando acá. En ese marco, le decía, el gobierno se ha trazado sustituir las importaciones de combustibles fósiles. Y una de las tareas fundamentales es el cambio de la matriz energética que usted nos está mencionando. Y allí ENDE juega un rol muy importante. Se cuenta ya con normativa específica, se avanzó con la instalación de electrolineras. ¿Qué más falta para llevar adelante este proceso de cambio de matriz de energía en el país? Excelente pregunta. El proceso de cambio de la matriz energética es un proceso grande, complejo y de bastante tiempo, puesto que implica no solamente, digamos, hacer trabajos de progresión gradual, pequeña, como ha sido este dato que les doy de electrolineras, que en el mundo en general está entrando a paso lento pero seguro. Esta es una de las medidas, pero hay otras medidas que ya se han tomado y que se están desarrollando actualmente. Este es el caso de aprovechar el potencial del viento y aprovechar el potencial del agua y el potencial de la energía solar para generar electricidad. Esto significa que ya ENDE ha encarado proyectos que están en funcionamiento y están en ejecución de otros, estamos en ejecución de otros, para ir sustituyendo energía generada por gas, es decir, energía eléctrica generada quemando combustible gas, utilizando agua, sol y viento. Es así que tenemos varios parques entre fotovoltaicos y parques con aerogeneradores. Uno que ustedes pueden ver recientemente inaugurado y que ha sido bastante publicitado en medios, han sido unos parques eólicos en Santa Cruz que tienen un potencial eólico bastante significativo. Ahí tenemos
2 o 3 parques recientemente inaugurados, así también como tenemos en Cochabamba, y tenemos centrales, plantas más bien generadoras de electricidad con energía solar en Oruro, en Uyuni. Entonces, todas estas actividades son un conjunto, un programa de proyectos que van a fortalecer esta iniciativa de sustituir la matriz energética, el cambio de la matriz energética. ¿Cómo llegamos al 2030 para que el 20% del parque automotor funcione con energía eléctrica? ¿Qué pasos más se deben dar? Y llegamos haciendo un trabajo conjunto, cada quien en lo que le corresponde. ¿Qué quiero decir? ENDE está liderando esta iniciativa a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, promocionando las electrolineras. Por otro lado, el Banco Central, también siguiendo las directrices de nuestro gobierno, ha implantado un fondo denominado FUSER. ¿Qué es el FUSER? Es un fondo que permite financiar a través de la banca la adquisición de vehículos eléctricos, asimismo la fabricación y también la importación de vehículos eléctricos. ¿Cómo funciona el FUSER? El FUSER está financiado con fondos del encaje legal de la banca y que, por tanto, la banca puede acceder a estos fondos a 0% de interés con el Banco Central para utilizarlos en préstamos al consumidor final. Estos fondos están disponibles hasta julio de 2022, es decir, hasta julio de este año, y pueden ser intermediados por la banca para ponerlos a disposición del usuario final para facilitar su compra de vehículos. Decía, todos en forma conjunta. ¿Por qué? Porque así como interviene la banca intermediaria, la banca de cara al consumidor, interviene el Banco Central y también interviene la autoridad regulatoria, que ya ha hecho inicialmente su papel de establecer las reglas de juego de cómo van a operar las electrolineras, y también establece una tarifa que ya está vigente, que ha sido publicada por la autoridad y que nos ha facilitado, digamos, poderles hacer esa comparación demostrativa en la cual se ve que el ahorro podría estar alrededor del 50%. ¿Dónde interviene el usuario? Interviene en el momento en que decide aportar al cuidado de la madre tierra, de la naturaleza, optando por el cambio de un vehículo convencional a combustión por un vehículo eléctrico. Entonces, creo que esto está en manos de toda la población y, por supuesto, debe estar liderado por las iniciativas estatales, como lo está demostrando el Ministerio de Hidrocarburos a través de... Señor Vallejo, una última pregunta, por favor. Si bien, digamos, la población, el usuario también va a ahorrar al hacer uso de las electrolineras, al cambiar su vehículo a combustión a eléctrico, el Estado también seguramente se ha propuesto ahorrar. ¿Cuánto se ha propuesto ahorrar? Porque ahorita el Estado subvenciona los combustibles fósiles, subvenciona el uso del diésel, subvenciona el uso de la gasolina. ¿Cuánto se prevé en este cambio de matriz ahorrar para el Estado? Si bien entendemos que debe ser gradual, ¿y para cuándo es la meta y el determinado ahorro? Bien, justamente si revisamos una de las declaraciones que hizo el presidente Arce, vamos a encontrar algo que nos va a sorprender, porque el monto al que usted hace referencia, que lo voy a mencionar, es significativo. Dice que tenemos una meta de que hasta el 2030 el 20% del parque automotor cambie a vehículos eléctricos. ¿Y eso qué significaría? Que dejemos de importar aproximadamente 700 millones de litros de combustible, ¿ya? Y esto se traduciría en un importantísimo ahorro para el país, por dos vías. Uno, porque van a dejar de salir los recursos del país por este concepto hacia mercados foráneos. Y dos, porque se estaría, digamos, eliminando en esa proporción el subsidio que actualmente tiene el combustible, ¿cierto? Porque sabemos que ya per se el combustible en Bolivia es más barato que en otros países, y eso obviamente implica algunas responsabilidades gubernamentales que
permitirían un ahorro significativo. Entonces, mire, estamos hablando de 700 millones de litros, eso dependiendo del precio variable, porque en el mercado internacional el precio es variable, podrá ser pues una cantidad muy, muy significativa de aquí al 2030. Muy bien, pues, señor Vallejo, le agradecemos su tiempo con La Razón Radio. Seguramente estaremos en contacto más adelante. Las gracias a ustedes, las gracias a la población por escucharnos y fundamentalmente invitarles a asumir el reto de cuidar nuestra naturaleza a través de la migración del vehículo a combustión al vehículo eléctrico. Existen, como les decía, diferentes alternativas. Podemos optar desde las bicicletas, motocicletas, vehículos pequeños, vehículos medianos, vehículos grandes, vehículos industriales más adelante, que creo que esto es el inicio de algo grande, que con los años y con el tiempo irá creciendo significativamente. Las gracias entonces a ustedes y a su audiencia. Muy bien, pues gracias le decimos al señor Mauricio Vallejo, él es gerente corporativo de Ende Corporación.